¿Qué autoridad tienes, Pilar? Sin decir nada se ha quedado todo el mundo. ¿Se me oye? Sí. Perfectamente. Buenas tardes. Estamos aquí todos reunidos para hablar sobre un tema que creemos desde AIRES es muy importante. Sobre todo, es un tema muy importante en sí y también por todo el debate social y toda la preocupación social que hay en torno al mismo. Es el tema de las migraciones. Desde AIRES nos gustaría abrir un debate sobre este tema y buscar posibles, como se dice en nuestra presentación de debate, buscar posibles alternativas y posibles respuestas al discurso malintencionado de la derecha y de la ultraderecha en especial sobre el tema de los inmigrantes. Yo creo que aquí, la mayoría de los presentes, y bueno, en general lo estábamos comentando con Albert, estamos en un lugar en Barcelona que justamente es una tierra de acogida de inmigrantes, una tierra tradicionalmente, es un crisol de culturas. A mí siempre, particularmente, me ha parecido interesante, o sea, me parece maravilloso ser barcelonesa justamente porque a mí me parece muy enriquecedor el hecho de que aquí ha sido siempre una tierra de acogida para gente de otros lugares. Entonces, bueno, me acompañan en la mesa compañeros que yo creo que tienen muchísimo que decir sobre el tema. Los iré presentando poco a poco a medida que vayan a intervenir. De momento solo voy a mencionar sus nombres: Albert Recio, Richard Olivo, Gustavo Guzmán y Esteban Amaya, que me acompañan aquí. Y ellos nos van a ilustrar muy bien sobre este tema. Solo, evidentemente, cada uno de nosotros va a dar una visión parcial del mismo. Y lo que se pretende aquí es imposible abarcarnos en un tema amplísimo. Vamos a dar solo una visión parcial y solo somos unos cuantos en la mesa, pero tampoco queríamos que esto se hiciera una cosa pesada. Ya somos unos cuantos y ocuparemos un tiempo. Después se dará paso al debate, que para nosotros es fundamental, para que todos podamos decir lo que pensamos y también preguntar a los ponentes lo que queráis que os aclare. Y sobre todo, lo que nos gustaría es ver, aprender de la visión que podamos dar cada uno de nosotros de este tema y de esto sacar ideas que es la que nos servirá después en las políticas que queremos llevar a cabo, ¿no? En primer lugar, como dice el burro delante para que no se espante, haré una pequeña intervención yo y después doy paso a los demás ponentes. Intentaré no extenderme mucho. ¿Se me oye? Intentaré no extenderme mucho, pero yo tengo tendencia a expandirme. Espero no cansaros con mi intervención, pero bueno, empiezo dando una visión un poco general, ¿no? Para mí es importante decir que en los últimos años se ha generado un importante debate social y político sobre las migraciones, difundiéndose cada vez más discursos de odio hacia la población migrante. Aquí los partidos de ultraderecha están utilizando como cabeza de turco a la que culpan de todos los males del país. Está apagado, así que no lo sé. Bueno, decía que se ha generado un importante debate social y político y los partidos de ultraderecha, los de derecha, y especialmente los de ultraderecha, están difundiendo a través sobre todo de las redes cada vez más discursos de odio hacia la población migrante, a los que culpan, a los que usan como cabeza de turco, culpándoles de todos los males sociales y desviando con ello nuestra atención de los verdaderos responsables de esos problemas. Es el clásico dividir en cenas. Divide a la gente de abajo, que son los más jodidos, porque pues, hacemos ver que los inmigrantes vienen a quitarles lo poco que habían conseguido, y de esta forma nuestro resentimiento se canaliza hacia ellos y no hacia la gente que además son más vulnerables que nosotros, porque tienen un proceso migratorio que les ha hecho pasar bastantes dificultades, y en lugar de hacernos mirar hacia los grandes poderes económicos como responsables últimos de los problemas que nos acucian, ¿no? Uno de los últimos ejemplos de este caldo de cultivo de odio que se ha sembrado a través de las redes, desgraciadamente, hacia los inmigrantes, lo tuvimos en los lamentables sucesos que tuvieron lugar el pasado julio en Torre Pacheco, donde la agresión de dos personas migrantes a un anciano de la localidad desató una oleada de odio fomentada en las redes y que donde se llamaba a la caza del inmigrante, que a mí me pareció brutal, o sea, llamar a la caza de las personas. ¿A dónde ha llegado esa sociedad cuando hay chavales que están dispuestos a cruzar España para ir a cazar a personas? A mí, francamente, me escandalizó, me dolió y me pareció terrible. O sea, y me da mucho miedo, aparte de asco, me da bastante miedo que haya ese discurso, ese caldo de cultivo de odio en las redes, que aprovechándose de gente que lo está pasando mal, están difundiéndoles un odio contra otra gente que también lo está pasando mal, ¿no?
Y bueno, a mí me recordó, cuando yo era jovencita, que emitían muchas películas sobre Ku Clan, que me recordó a eso, a la caza del negro. O sea, que en aquella época me acuerdo que nos escandalizábamos y ahora está pasando aquí, ¿no? Bueno, es por ello que los partidos de izquierda creo que tenemos un importante reto, cambiar este discurso malintencionado sobre las personas inmigrantes que nos impide analizar la realidad con objetividad, cegándonos en el odio al otro y lograr el encuentro de la convivencia armónica entre nosotros, porque en definitiva somos personas con los mismos problemas, algunos diferentes, pero en definitiva somos gente que tenemos, sobre todo la gente trabajadora, tenemos muchos problemas en común, muchos anhelos comunes y creo que debemos encontrarnos en ellos y no en el odio y en el diferencias, como decía antes. Pero para lograr este encuentro y acabar con esta visión distorsionada de las personas migrantes, yo creo que es muy importante hacer un trabajo de fondo desde la izquierda sobre los prejuicios que tenemos étnico-grupales, que cada vez están más arraigados en nuestra sociedad, ¿no? A raíz, como decía, de estos discursos malintencionados en las redes. Es preciso fomentar el conocimiento mutuo de la interacción entre personas autóctonas y personas migrantes y favorecer la confianza entre ambos. Yo, personalmente, me aprecio y estoy muy feliz de tener amigas y amigos migrantes de diferentes procedencias que me han aportado muchísimo en mi vida, y yo creo que si todos tuviéramos la oportunidad, las personas migrantes, de conocernos mutuamente, seguro que encontramos muchos puntos de conexión, mucho más que de desencuentro, ¿no? En este sentido, yo creo que sería importante desde la izquierda, y que a veces se ha hecho, favorecer la confianza, el intercambio, crear programas comunitarios para facilitar la participación de esas personas migrantes en las diferentes actividades de las localidades y sobre todo crear un ambiente distendido, propicio al encuentro, propicio a la confianza. Porque muchas veces ahora nos conocemos a través del trabajo, a través de los barrios, pero no llegamos a conocernos como personas. Creo que es fundamental fomentar ese tipo de actividades, así como actividades que faciliten la comprensión y el reconocimiento de las aportaciones positivas de esas culturas y las historias de las personas inmigrantes, porque aquí solo se difunden las cosas malas, las cosas que nos parecen nefastas, como que las mujeres marroquíes están muy subordinadas a los hombres, etcétera, y no se difunden las cosas positivas de esas culturas. Creo que se alumbra todo, obviamente, hay cosas que no nos gustarán, igual que nuestra cultura tiene cosas que no nos gustan, pero también cosas que son importantes y que son buenas. La visión social retrata a los inmigrantes como un grupo extraño, diferente, con costumbres raras, pobre y poco desarrollado, que constituye una carga y una amenaza para los logros que hemos logrado en nuestra sociedad. Y no miramos que realmente, sí, es cierto que en los sectores más bajos del mercado de trabajo, los inmigrantes tienen unas condiciones de trabajo pésimas que evidentemente tiran a la baja las condiciones de la gente autóctona, pero la culpa no es de ellos, que pobres tienen una situación precaria y tienen que coger lo que encuentran, sino de los empresarios que están abusando de esas personas para bajar las condiciones de trabajo y los salarios, ¿no? Quería dar algún pequeño dato. La población migrante en España supone el 18% de la población total, y sobre todo eso es mucho mayor entre las personas en edad activa, en edad de trabajar, porque la mayoría de los migrantes son gente relativamente joven, ¿no? De hecho, de cada 100 autóctonos en edad de trabajar hay 38 migrantes. Por cada 100 autóctonos hay 38 migrantes, ¿no? Evidentemente suelen encontrar ocupaciones en los sectores de peores condiciones laborales y menores salarios. Los ingresos salariales medios en 2022 de los extranjeros procedentes de América son un 37% más bajos que los de los españoles, el 34% en el caso de los africanos y el 17% en el caso de los europeos. Muchos tienen un nivel bajo o medio de cualificación, no todos, mucha gente viene con altas cualificaciones. Pero sobre todo en el caso de la migración procedente de África sí es cierto que las cualificaciones suelen ser menores que las procedentes de América, ¿no? Y claro, encuentran normalmente, tanto unos como otros, hueco en los nichos laborales del sector, bueno, todos sabemos, el sector servicios, comercio, hostelería, transporte, servicios a las personas, servicios domésticos, ¿no? La agricultura y la construcción. Tienen también mayores tasas de paro. Bueno, yo no voy a dar los datos porque seguro que Albert va a dar muchos más porque es economista. Y bueno, las diferencias, como siempre, son mucho mayores que en el caso de las mujeres, que siempre llevan la peor parte también en esto, ¿no? Con lo cual, eso se traduce en un volumen muy importante de población extranjera en riesgo de pobreza o incluso de privación material. En 2022, según una encuesta del INE, el 53% de los extranjeros residentes en España estaban en riesgo de pobreza,
frente al 16% de la población nacional en este franja de riesgo, ¿no? También es cierto que según un economista, Josep Oliver, la mayor parte de los nichos laborales creados en los últimos años están siendo ocupados por emigrantes y él advierte de que si no se hace bien tendremos problemas sociales porque se está presionando a la baja el mercado laboral, lo que decimos. Ellos aceptan porque no tienen otro remedio, porque no tienen ningún respaldo de nadie, están aquí solos y necesitan trabajar, aceptan condiciones de trabajo muy precarias. Y es cierto, eso precariza los sectores donde están, pero vuelvo a insistir, el problema no es mirar a los pobres migrantes que tienen esa dificultad, sino mirar a quién está creando a quién está abusando de ellos, ¿no? Voy a intentar no consumir demasiado tiempo más. Lo que sí me gustaría también remarcar que también tenemos un muy importante reto en educación. En educación porque se está viendo que hay mucho más abandono escolar, más tasas de abandono escolar por parte de los hijos de migrantes, que tienen más dificultades también para contar con ayuda, con refuerzo escolar, aparte de que muchos, desde el proceso migratorio, a mitad de su escolarización, encuentran otras dificultades. Y esto creo que para la izquierda es un reto, porque la izquierda siempre ha pretendido que la educación fuera para todos. Y ahora, desgraciadamente, no solo para los hijos de migrantes, para los hijos de los trabajadores, no es lo mismo una educación que otra, no se está fomentando la misma educación para hijos de trabajadores y hijos de gente de posibles, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos un reto de que esos hijos y hijas de migrantes, igual que los hijos y hijas de los trabajadores de más baja cualificación de nuestra sociedad, lleguen a tener una posibilidad de tener estudios superiores como en mi generación tuvimos, porque yo soy hija de trabajadores que tuve la oportunidad de ir a la universidad, entré en mi carrera como muchos otros compañeros y ahora desgraciadamente llevamos muchos años haciendo políticas para evitar que eso siga sucediendo. Eso es lo que la izquierda tiene que volver a luchar para conseguir. Yo recuerdo en este punto las palabras del guionista de La Casa en Flamas, que dijo: si le damos una oportunidad a los hijos de migrantes, como es él, algunos podrían llegar a escribir películas como estas. A mí me emocionó porque realmente él quiso recordar sus orígenes, cosa que no deberíamos olvidar porque aquí, como digo, y más en donde estamos, la mayoría somos hijos o nietos de migrantes, ¿no? Y olvidamos muy fácilmente las dificultades y las penurias que tuvieron que pasar nuestros padres. Finalmente, ya para terminar, diría que en España no se ha producido un debate sobre cómo regular la inmigración, creo que también eso es importante, aunque sea difícil, porque hay muchos intereses creados para no regularla, porque hay gente que le interesa que vengan así. También sobre los problemas que supone para el mercado laboral, como he dicho, el nicho de personas sin papeles que es explotado de forma inhumana, ni sobre cómo afrontar los problemas relacionados con la alta tasa de abandono escolar, como he dicho. El debate migratorio está secuestrado por cuestiones laterales más visibles en los medios de comunicación, como el reparto de los llegados por vía marítima, o como también sobre los MENA. Hay mucha gente que le preocupan los MENA. A mí me preocupan los MENA, pero no porque se les ayude, que yo creo que es algo, vamos, de humanidad básica, ayudar a unos chavales que están solos, que son menores. Lo que yo pienso es que aquí, interesadamente, no se están haciendo las cosas correctamente sobre los MENA, porque para mí los MENAs, claro que hay que darles alojamiento y comida, pero también hay que darles estudios y hay que proporcionarles una posibilidad de que cuando salgan a los 18 años no los tiren a la calle condenándolos a la marginalidad y a la delincuencia, sino que tengan la posibilidad de ganarse la vida y hacer una vida normal como cualquier otro ciudadano y ciudadana. Entonces yo creo que para mí el problema de los MENA es sobre todo la mala gestión que se está haciendo con ellos, que solo se les da comida y techo hasta que cumplen 18 años y después ya te las apuntas. No, hay que darles formación sobre todo. Y no quiero extenderme más porque ya he extendido demasiado.